El pequeño diner del barrio estaba casi vacío esa tarde, con la luz del sol entrando por los ventanales y reflejándose en las mesas de formica gastada. Clara, una joven camarera de 22 años, se movía con rapidez y precisión entre las mesas, llevando bandejas llenas de hamburguesas, sándwiches y cafés humeantes. Todo parecía tranquilo, casi cotidiano, hasta que la puerta se abrió con un golpe seco. 3 hombres entraron de golpe, vestidos con chaquetas oscuras y botas pesadas, con miradas que parecían perforar todo a su alrededor. Se sentaron en la barra, muy cerca de Clara, y comenzaron a lanzar comentarios ofensivos, groseros y claramente intimidantes. La camarera trató de ignorarlos, manteniendo una sonrisa profesional, pero su corazón latía con fuerza y sus manos comenzaron a sudar mientras colocaba los vasos en las mesas. Sus palabras eran un murmullo, pero cada gesto y cada mirada de los hombres la hacían sentir atrapada, como si estuviera dentro de una jaula invisible. Los otros clientes miraban con incomodidad, algunos desviando la vista, otros fingiendo revisar sus teléfonos, mientras los matones continuaban con su acoso, empujando ligeramente las bandejas o haciendo comentarios sexistas que resonaban en todo el local. Clara sentía un nudo en la garganta y una presión en el pecho, recordando cada historia de miedo que su madre le contaba cuando era niña, sobre cómo la vida puede cambiar en un instante cuando alguien decide intimidarte. Sin embargo, a pesar del miedo que la invadía, algo en ella se negaba a ceder. Su instinto le decía que debía mantener la calma, aunque la situación se volviera cada vez más tensa. Cada segundo parecía eterno y cada palabra de los matones retumbaba en su mente como un eco amenazante. Mientras servía un café tembloroso, Clara deseaba con todas sus fuerzas que alguien entrara en ese momento. Que apareciera, un salvador inesperado que pusiera fin a aquel momento de terror en su lugar de trabajo. La tensión en el aire era palpable, mezclándose con el olor a fritura, café recién hecho y pan tostado. Era como si el dinero entero contuviera la respiración, esperando el próximo movimiento de los hombres. Mientras Clara sentía cómo la adrenalina y el miedo la atravesaban, dejándola atrapada en un instante que parecía no terminar nunca. Los matones, notando la incomodidad de Clara, comenzaron a elevar su nivel de intimidación. Uno de ellos empujó con fuerza una bandeja, haciendo que los vasos tintinearan peligrosamente, provocando un sobresalto en la joven camarera. Sus ojos se llenaron de lágrimas de frustración y miedo, mientras trataba de mantener la compostura, sabiendo que cualquier error podría ser aprovechado por los hombres para continuar con sus burlas. ¿Vas a dejarnos sin atención o qué?, dijo uno de ellos con una sonrisa burlona que reflejaba pura maldad. Clara respiró hondo, intentando recordar los consejos de su madre. Mantener la calma, no mostrar miedo. Actuar con firmeza aunque la situación la paralizara por dentro, pero en ese momento, cada fibra de su cuerpo pedía salir corriendo. Los otros clientes, visiblemente incómodos, no sabían qué hacer. Algunos murmuraban entre ellos, otros fingían leer el menú o mirar el teléfono, evitando involucrarse. Uno de los matones se inclinó demasiado cerca, oliendo a licor barato y a cigarro, y Clara sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Cada segundo que pasaba aumentaba la sensación de peligro, y la presión en el pecho se volvía casi insoportable. El diner, antes lugar de trabajo tranquilo, se había transformado en una trampa donde la joven se sentía indefensa. Aún así, dentro de ella, una chispa de resistencia comenzaba a brillar. Recordaba todas las veces que había soportado burlas y amenazas en su vida y como siempre había encontrado una manera de salir adelante. Se preparó mentalmente tratando de mantener la voz firme, aunque por dentro el miedo la consumía. Sabía que el momento crítico estaba cerca y que cualquier intervención externa podría ser la diferencia entre una experiencia traumática y un desastre. Clara sentía el peso del acoso como una sombra que se extendía sobre cada mesa y cada cliente presente, y su mente buscaba desesperadamente una salida que pareciera milagrosa, porque en ese instante todo parecía perdido, y el diner se había convertido en el escenario de una pesadilla que se negaba a terminar. Justo cuando los matones parecían que iban a intensificar su acoso, la puerta del diner se abrió de golpe, resonando con un estruendo que hizo temblar las ventanas y dispersar las servilletas sobre las mesas. El rugido de varias motocicletas se escuchó desde la calle,
anunciando la llegada de un grupo inesperado. Una ráfaga de viento entró por la puerta, moviendo el cabello de Clara y agitando los menús, y todos los presentes voltearon a mirar. Un grupo de bikers con chaquetas de cuero, botas pesadas y tatuajes que contaban historias de fuerza y respeto, entró en el diner. Sus pasos eran firmes, decididos, y su presencia imponía un silencio inmediato en el lugar. Los matones, que hasta hace un instante se sentían invencibles, se tensaron y empezaron a intercambiar miradas nerviosas, dudando de cómo proceder ante la llegada de estos hombres rudos. Clara apenas podía creer lo que estaba viendo. Hombres grandes, de mirada intensa y porte seguro, que transmitían autoridad sin necesidad de levantar la voz. Uno de los bikers, un hombre alto con barba y ojos penetrantes, se acercó directamente a la barra, deteniéndose frente a los acosadores. Su postura era imponente y su mirada era suficiente para que el aire alrededor se volviera pesado, cargado de una tensión distinta, de respeto y advertencia. Los demás bikers se dispersaron por el diner, asegurándose de que cada rincón estuviera cubierto, y el silencio absoluto mostraba que nadie se atrevía a interrumpir el momento. Clara, todavía temblando, observaba cómo la balanza del poder dentro del diner cambiaba en segundos, y cómo la seguridad que había estado deseando parecía llegar en la forma más inesperada y sorprendente posible. La entrada de los bikers no solo alteró la dinámica del lugar, trajo consigo una sensación de justicia y protección que Clara necesitaba desesperadamente, haciendo que el miedo que había sentido desapareciera lentamente, reemplazado por la esperanza. El líder del grupo de bikers, con voz grave y profunda, miró fijamente a los matones y pronunció unas palabras que resonaron como un eco, firme en todo el diner. Aquí no se intimida a nadie. Salgan ahora o las cosas se pondrán feas. Los tres hombres, que hasta hace unos segundos se sentían poderosos, se quedaron paralizados por un instante, dudando de la decisión a tomar. Uno de ellos soltó un bufido, intercambió miradas con sus compañeros y, ante la imponente presencia de los bikers, finalmente decidieron abandonar el lugar, saliendo apresuradamente y dejando caer unas monedas torpemente sobre la barra, como si quisieran pagar por el miedo que habían causado. Clara respiró hondo, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Sus manos todavía temblaban ligeramente, pero la sensación de peligro había desaparecido casi por completo. Uno de los bikers, con una sonrisa tranquila, se inclinó hacia ella y le dijo: «No te preocupes, nadie te molestará. Mientras estemos cerca». Los clientes aplaudieron tímidamente, aún sorprendidos por la inesperada intervención. Clara sintió una mezcla de alivio, gratitud y asombro. Nunca había imaginado que en aquel diner modesto, rodeada de olores familiares de café y fritura, presenciaría un acto de valentía tan inesperado. El ambiente se relajó, y los sonidos habituales del diner, tazas tintineando, café sirviéndose, conversaciones bajas, regresaron, como si la tensión nunca hubiera existido. Clara se permitió finalmente sonreír, sintiendo que, aunque la vida a veces traiga momentos de miedo y desesperación, la justicia y la protección pueden llegar en las formas más inesperadas, incluso a través de un grupo de desconocidos montando motocicletas que decidieron intervenir en el momento exacto. Ese día, Clara comprendió que el valor no siempre se muestra en grandes gestos. A veces aparece justo cuando más se necesita, transformando un momento de terror en una historia de alivio y esperanza que nunca olvidaría.